Señor Jesús nos bendiga esta tarde, amén, que al estar en la presencia del Señor, los propósitos de nuestra vida hay en verdadero sentido, amén. Que el Señor Jesús nos bendiga en eso. Voy a invitarle a que tome su Biblia del libro de Primera de Crónicas, el capítulo 13, y después Marcos, el capítulo 7. Gloria a Dios. Reciban saludos de los hermanos en Concepción. Estuvimos compartiendo en realidad, amén, especialmente en el trabajo, en algunas comidas, y esperando que Dios siga ayudando a nuestros hermanos allá, amén, y a los hermanos que están ayudando también. Gloria a Dios. El día de ayer también llevé la ayuda a la familia Ñanco. Tuvimos un momento grato de estar compartiendo, de acordarnos de tantas cosas y cómo la misericordia del Señor ha sido con nosotros. Así que pude hablar con la hermana Elba, la hermana Marisol, y como le digo, fue un grato momento. Quedaron muy contentas por la ayuda que pudimos llevar, y también mandaron muchos saludos, especialmente a los hermanos que se conocen, ¿verdad? Y en general al grupo, que Dios nos siga bendiciendo, amén. Bueno, quiero tomar estas escrituras para ir a un mensaje que el hermano Branham predicó en el año 65. Lo predicó como en 3-4 partes. Nosotros tenemos uno acá, ¿verdad? Que precisamente es el que predicó ahí en Jeffersonville, amén. Que se llama Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Después de haber venido hablando, y bueno, seguir hablando, porque esto en general nunca termina, sino que después vamos descubriendo otras dimensiones de lo mismo, amén, porque el diablo siempre ocupa las mismas tácticas, amén. Y ahí nos damos cuenta nosotros que desde el comienzo siempre ha sido lo mismo, que el diablo ocupa lo mismo para engañar, y Dios también ocupa lo mismo para sacar del engaño, amén. Y ahí es donde nosotros debemos en verdad estar atentos, donde debemos vigilar, y donde en verdad no debemos ser niños, amén. El peligro de la iglesia, como lo decía Judas, Pedro, Juan, Pablo, como después de 30 años de haber partido del Señor, después de 30 años de la iglesia haber sido inaugurada, ¿verdad? Cómo es que ya habían salido todo tipo de tendencias. ¿Y qué podemos decir nosotros? Si en vida del hermano Branham hubo gente bautizándose en su nombre, amén, y después de su partida vino un movimiento de la carpa, el nombre nuevo, y es increíble, hermano, porque usted puede ver que con respecto al mismo nombre nuevo, el líder muere, y uno dice, ¿qué van a hacer ahora? La idea sigue. Uno dice, bueno, ya con esto quedó todo hasta ahí. No, la idea sigue, amén. Y pudiéramos ver entonces el mismo mensaje, una cantidad de cosas, carpa, nombre nuevo, solo cintas también ahora, y un montón de cosas más. Y claro, ya han pasado 50 años. Entonces, Dios nos ayude a estar vigilantes, porque nosotros no somos mejores. No somos mejores. Así que si hay algo bueno, es solo gracia de Dios. Vamos a leer entonces para mirar cómo el hermano Branham enfoca esto. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leerlo completo, amén. Es cortito, amén.
1 Crónicas 13 leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Y el Señor Jesucristo en Marcos, hablando con los fariseos y algunos de los escribas, dice el versículo 6: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Nuestro bondadoso Padre Celestial, bendecimos su nombre, amado Señor. Con toda humildad, bendito Dios, llegamos ante su presencia, querido Señor, reconociendo nuestras debilidades, Padre. Reconociendo en verdad, bendito Dios, que aparte de nuestras debilidades, Señor, nada bueno hay en nosotros, Padre amado. Si hay algo bueno es simplemente lo que usted ha rescatado, bendito Señor. Porque nuestra fragilidad, toda nuestra estructura, bendito Señor, como su siervo, como la Escritura lo dice, Padre, todo es malo en nosotros, Señor. Si hoy día estamos aquí, es solo su gracia, bendito Señor. No hay mérito nuestro en aquello, Padre. Y cuando hoy día queremos abordar la palabra, bendito Dios,
en un tema tan extraordinario, Señor, tan importante, Padre, tan profundo, bendito Señor. Probablemente todos o la mayoría ya sabe el concepto de esto, Padre, pero debemos entender la profundidad de ello, porque nos daría a entender por qué nuestras vidas están estancadas. Nos daría a entender por qué nuestras vidas no avanzan. Por qué nuestras vidas todavía no son lo que deberían ser. Por eso, bendito Dios, humildemente le suplicamos que mientras abordamos la palabra, mientras traemos lo que usted trajo en este tiempo por su siervo, bendito Dios, nosotros podamos ser iluminados por la palabra, Señor. Que toda duda salga de nosotros, Padre. Que toda cosa extraña, todo sentimiento extraño salga de nosotros, bendito Dios. En esta hora, Padre, tan importante, en los momentos que se están avecinando, Señor, pudiéramos nosotros llamarnos la novia que se está preparando. Oh bendito Señor, humildemente le suplicamos, ayúdenos entonces a ver esto con profundidad, a ver esto con altura, bendito Dios, en lo que esto significa, no para alguien más, sino para nuestra propia vida personal, cómo esto debe ser aplicado a nuestras vidas, cómo esto debe ser llevado adelante en la vida de cada uno, Señor. Oh bendito Dios, conocer su voluntad, andar en sus caminos, hacer lo que usted quiere, agradar a Dios en verdad. Bendito Señor, humildemente le suplicamos que su infinita gracia sea con nosotros. Día atrás hablábamos de estar contendiendo por la fe. Y en muchas de esas preguntas guardábamos silencio, Señor. Entonces, Padre, en verdad necesitamos venir a un despertar, Señor. Necesitamos venir a un hambre, Padre, a un hambre de la palabra, a un hambre de la voluntad de Dios. Por eso, Padre, humildemente le suplicamos entonces que según la necesidad de cada uno, su Espíritu Santo pueda hablarnos, revelar la palabra, traerla al corazón, hacerla inquieta para nosotros, bendito Dios. Que no tengamos reposo, no dar reposo a nuestros huesos hasta ver esta palabra siendo real, manifestada, esta palabra siendo cumplida en medio nuestro. Humildemente le suplicamos, bendito Señor, sea propicio a nosotros, ayúdenos, Padre, y abra nuestros ojos para la hora en la cual estamos viviendo. Pedimos esto en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Que Dios nos ayude, amén. El hermano Branham predica este mensaje en el año 65, a mediados del año 65. Y cuando él empieza, increíble, hermano, si usted tiene tiempo, luego léalo o vea o escúchelo en su casa. Usted se va a dar cuenta que las características de ese tiempo es como ver las características del día de hoy. Yo pensaba, el hermano Branham ahí habla de guerra, rumores de guerra y todos estos conflictos que están habiendo todo el tiempo en medio nuestro, amén. ¿Cuándo fue? Hace 3 días atrás, se esperaba, 2 días atrás, 3 días atrás, ¿verdad? Se esperaba que Trump diera una conferencia en donde prácticamente él iba a dar el inicio a esa tercera guerra que todos están esperando, amén. Y bueno, por lo visto no pasó lo que se esperaba, él dio otro discurso, pero las cosas no están bien. Amén. Prácticamente yo veía unas noticias donde Afganistán y Pakistán en verdad están bombardeándose ahora. Amén. Israel ha tenido un movimiento de aviones extraños. Por ahí la embajada de Israel estaba diciendo que si los estadounidenses que están ahí quieren volver a Estados Unidos, es el momento para hacerlo, mientras los vuelos todavía son regulares, porque en cualquier momento un conflicto puede estallar. Entonces, ¿qué tenemos? No solamente guerra y rumores de guerra, sino prácticamente esto no ha parado hace mucho tiempo ya. Y cuando el hermano Branham nos dice, ¿qué es lo que es esto? Si no, las naciones están derrumbándose, Israel está despertando, las señales que nuestros profetas predijeron, los días gentiles contados han sido cargados de horrores.
regresen o dispersos a donde los suyos. Amén. Entonces estamos en un tiempo en verdad muy, muy especial para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, en esta expectativa, después de que el hermano Branham ha estado hablando de esto, él ha estado hablando de cómo los ángeles está profetizado, que se hundan bajo el mar, cómo el agua va a entrar y cómo esto todo en algún momento va a suceder. Eso es tan igual como los científicos, aquí los sismólogos, a nosotros nos dicen, bueno, aquí va a haber un grado 8 en algún momento. O sea, no es si va a pasar, sino es cuándo, porque de que va a pasar, va a pasar. Amén, y así hay un montón de cosas, ¿verdad? Que todos sabemos que en cualquier momento sucede. Acá en Chile son los terremotos, en otros países son los huracanes, ¿verdad? En otros lugares son los maremotos, tormentas, pero todo es una confusión. Y precisamente es como que estamos a la espera de algo. Amén. Entonces el hermano Branham, haciendo este análisis primero, ¿verdad? Él ha hablado de algunas sanidades, él ha hablado de cómo Dios, gente que no tomó lo que el doctor dijo, sino que cuando escuchó lo que el doctor dijo, dijeron, vamos a ir a ver qué dice Dios. Amén. Y Dios milagrosamente respondió, porque es la fe la que activa a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, y en medio de todo esto, el hermano Branham toma su texto aquí de Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Y el hermano Branham dice, yo quisiera entonces hablar tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Yo espero que pongamos atención a los detalles. Amén. Porque son los detalles los que más fuerte hablan aquí ahora. Hermano Branham dice, Dios es soberano, y vemos aquí lo que David hizo en la lectura de la escritura de Primera de Crónicas en el capítulo 13. Ponga atención. Lo leímos, ¿cierto? ¿Escucharon? Primera de Crónicas 13, ¿verdad? Él propuso algo. Todo el pueblo estuvo de acuerdo, toda la gente estuvo de acuerdo. Cuando todo el pueblo estuvo de acuerdo, David dijo, esto no lo vamos a hacer escondido. Esto lo vamos a hacer como un gran avivamiento. Así que mandemos a buscar los levitas, mandemos a buscar los sacerdotes, mandemos a buscar, demos aviso por todo el país. Amén. Cuando el arca vaya pasando por alguna ciudad, todos salen a glorificar el nombre del Señor. Todos salen porque el arca del testimonio, ¿verdad? Donde Dios se manifestaba. Desde el tiempo de Saúl, el arca estaba olvidada, Urim y Tumín ya no se usaba. Y ahora David dice, la vamos a traer, y la vamos a traer como Dios se lo merece. Así que todo el pueblo va a estar ahí esperando cuando pase. Y en verdad usted ve que era una caravana excepcional. Amén. La música tocando, los sacerdotes y todo el ruido que había, ¿verdad? Hasta que pasa esta desgracia, que a los bueyes tropezarse, el arca se tambalea y Usa, que iba comisionado de ir al lado, él tenía el honor de ir custodiando al arca al lado, ve que el arca como que se mueve un poco, la va a tocar para que no caiga, y dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo mató en el momento. Entonces imagínense, o sea, una celebración extraordinaria, un jolgorio, hermano, música, alegría, y de un momento a otro, sin lugar a dudas, es Dios. Dios. No es un accidente, no es una casualidad, es Dios. Dios que mata a esta persona. Amén. Lo extraordinario que siempre destacamos en esto es que después de todo esto, David no se enoja, al contrario, cae gran pesar sobre él y hace la pregunta correcta. No pregunta, ¿por qué, Señor? ¿No ves que soy sincero? ¿Verdad?
Él no va, pero Señor, mira a tu pueblo, mira lo que estamos haciendo, ¿por qué? Como culpando de injusticia a Dios. Sino que después de esto, Él simplemente dice, entonces, ¿cómo hemos de llevar el arca? Amén. En verdad, hermano, es una tremenda lección para gente que quiere agradar a Dios. Para los que no hay problema. Pero para los que quieren, en verdad, agradar a Dios, esta es una tremenda lección. Y dice el hermano Branham allí, sus intenciones eran buenas. Pero Dios no nos da mérito en buenas intenciones. ¿Escuchó eso? Sus intenciones eran buenas, pero Dios no nos da mérito por buenas intenciones. Solamente hay una manera de servir a Dios. Eso es por medio de hacer su voluntad a su mandato. Amén. ¿Cómo es? Solo hay una manera, amén, de servir a Dios. Y eso es por medio de hacer su voluntad a lo que Él está mandando. Nuevamente, no lo que yo siento, no como a mí me parece, no como yo creo, pero es que soy sincero. Entonces dice, y Dios siendo soberano, no hay nadie que le diga a Él qué hacer o cómo hacerlo. Él lo hace en la manera, Él sabe la manera correcta de hacerlo, y eso me hace sentir bien. Amén. Y debería de hacernos sentir bien a todos, y estoy seguro que lo hace, porque uno lo tendría viviendo de esta manera, y otro lo tendría yendo de aquí de esta manera, y yendo de esta otra manera. Pero una gran cosa, de nuevo, acerca de Dios, Él no nos ha dejado. Él no nos ha dejado ahora sin saber qué es la verdad y cómo llevarla a cabo. Amén. Esto no es que... A mí me resultó así. A mí me resultó así. No, y a mí me resultó de otra manera. Y a ti te resultó de otra manera. No. No es así. Y eso es lo que debería traernos regocijo, dice el hermano Branham. Saber que hay una manera. Hay una manera como se hace y una manera como Dios respalda. Amén. Porque dice ahí, ¿verdad? Pero una gran cosa de nuevo acerca de Dios, Él no nos ha dejado. Él no nos ha dejado ahora sin saber qué es la verdad y cómo llevarla a cabo. Él no sería justo en castigarnos por hacer algo que no sabíamos cómo iba a ser hecho y luego dejarnos entrar a ciegas en algo. Él no es esa clase de Dios. Él es un Dios que habla la palabra y espera que sus hijos la crean. Y por lo tanto, Él sabe qué es mejor y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Amén, ¿escuchó eso? Él sabe qué es mejor y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Tenemos nuestras ideas de ello, pero Él sabe. Amén. Y entonces, si Él establece un sistema que es lo que Él va a hacer y no nos dijera que iba a suceder como iba a suceder, entonces nosotros, tropezando en ellos, seríamos justificados en nuestros tropiezos. ¿Es verdad? O tratando de hacer algo, cada uno sería justificado. Pero solo, si Dios no nos hubiera dado la instrucción, ¿verdad? Entonces yo lo hago como mejor me parece y le hierro, bueno, seríamos justificados porque no hay un manual, ¿verdad? Pero solo hay una manera y eso está en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros deberíamos separarnos del que yo siento, el que yo pienso, el que yo creo. No hay nunca que el Señor Jesucristo le haya respondido a un fariseo, a un escriba, a alguno de ellos, yo pienso que la Biblia, yo creo que la Biblia. Él siempre dijo, ¿no leyeron que está escrito? ¿No saben lo que dijeron los profetas? Nunca fue su opinión de lo que estaba sucediendo, era lo que ya estaba escrito.
Amén. Entonces hay una sola manera y eso es su palabra. Y otra cosa, David aquí vemos que en su corazón él quería hacer algo que fuera bueno. A veces nosotros decimos, es que mis intenciones son buenas, entonces Dios tiene que respaldarlas. Porque sus intenciones son buenas, Dios tiene que respaldarlas. No tiene por qué respaldarlas. Dios solo respalda una cosa. Otra vez, ¿qué es lo que es? Su palabra. Amén. David aquí vemos que en su corazón él quería hacer algo que era bueno. Él no tenía un mal motivo o ningún mal objetivo. Pero la casa o el arca del Señor estaba lejos del pueblo. Y él quería traer el arca de Dios de regreso a su lugar para que el pueblo consultara a Dios acerca de las cosas que ellos querían. En vez de dejarlo así nosotros, ¿qué si el hermano Blair, está hablando de lo que ya había dicho antes de empezar el mensaje, el hermano Blair o el padre de este niñito hubieran dicho, pues, qué lástima, el niño fue herido de muerte, creo que simplemente es algo que sucedió, pero ellos rápidamente, ¿qué hicieron? Fueron a Dios. Amén. ¿Qué si la pequeña señora y su esposo, un ministro del Evangelio, hace unas noches o días, cuando esa pequeña señora tenía esa columna reventada que se acababa de poner de pie? El doctor dijo, ella estará paralizada toda su vida. ¿Qué si el esposo y ella hubieran dicho, pues amor, nos consolaremos con eso? Pero rápidamente ellos hicieron algo al respecto. Amén. Ellos fueron a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ellos fueron a Dios. ¿A cuántas cosas en la Biblia pudiéramos referirnos de cómo cuando la gente se mete en problemas van a Dios? Pues entonces, en aquellos días, ellos solo tenían un lugar de reunión donde podían encontrarse con Dios. Y eso era en el arca. ¿Por qué en el arca? Porque en el arca estaba la sangre derramada. ¿Es verdad? El arca era donde se hacían los sacrificios. El arca era donde estaba la sangre siempre presente por el pueblo, ¿verdad? Ese es el único lugar de reunión todavía bajo la sangre. El propiciatorio era rociado para dar misericordia al adorador o al que pedía cuando él venía a pedirle la petición a Dios. Y Dios tenía una rutina especial, la manera que uno tenía que ir también a actuar al respecto, y él no aceptaba ninguna otra cosa. Él no aceptaba ninguna otra disposición, solamente en la forma en que él lo determinó. Recientemente acabo de predicar sobre el mensaje, muchos de ustedes saben al respecto que solo hay un lugar provisto donde Dios se encuentra con el adorador, el lugar que Él dijo, yo pondré mi nombre allí. Amén. Yo pondré mi nombre allí. Si podemos encontrar la iglesia, amén, en la que Él puso su nombre, entonces tendremos el lugar donde adorar. Él dijo, yo no te bendeciré en todas las puertas. Amén, no importa la que usted abra, yo no te bendeciré en todas las puertas, solo en las puertas en las que yo ponga mi nombre. Oh, que el Señor nos ayude, amén. Lo pondré en un solo lugar y tienes que encontrarme allí. Ese es el único lugar en el que yo te encontraré. Y nos dimos cuenta por allí donde puso su nombre. Y ese es el único lugar en el que Él se encuentra con el adorador. Y si su nombre era Jesucristo, el nombre de Dios es Jesucristo. Amén. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Todo hijo viene en el nombre de su Padre, y Él vino en el nombre del Padre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ya sea que sea llamada metodista, bautista, presbiteriana, iglesia de Cristo, sea lo que sea que se haga, solamente hay un lugar de reunión en que Dios se encuentra con el hombre.
Y eso es cuando Él está en Jesucristo, el único lugar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros viniéramos, hermano querido, en esa disposición de saber esto cada vez que entramos por aquellas puertas. Donde nuestra reunión sí es un compañerismo entre creyentes. Pero el compañerismo entre creyentes no sirve de nada si no está la persona principal. La adoración es en Jesucristo, a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Oh, hermano, es increíble. Uno ve, el hermano Branham nos da el ejemplo sencillo en la edad de la iglesia acerca de entrar en el Espíritu. ¿Verdad? Y él nos dice, es increíble cómo la gente del mundo entra en el espíritu de las cosas del mundo. Amén. Es una locura ver lo que causa esta cuestión del festival hoy día. Con cosas horrorosas. ¿Verdad? Nosotros nos dicen, disculpe esta palabra, cartuchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la moral está en el suelo. ¿Y por qué conocemos eso nosotros? Porque nosotros estuvimos ahí también. Lo miramos porque fuimos sacados de allí y estamos peleando con esto. No es que ya hayamos llegado, estamos peleando con eso. Por lo mismo sabemos describir, sabemos lo que es toda esa basura. Pero sí hay algo que el hermano Branham nos dijo, cómo entran en el espíritu de las cosas. Son locos por aquellas cosas. Y la pregunta es, ¿quién es loco por Jesús? Oh, que Dios nos ayude, amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Nuevamente, ya sea que se llamada metodista, bautista, presbiteriana, iglesia de Cristo, sea lo que sea que haga, solamente hay un lugar de reunión en que Dios se encuentra con el hombre, y eso es cuando Él está en Jesucristo, el único lugar. Todas estas cosas antiguas aquí atrás, bajo el Antiguo Testamento, todo eso tipificaron a Jesús. Yo quiero que ustedes lo entiendan claramente. Ahora es una lección de escuela dominical. Tengo algunas escrituras y notas escritas aquí. Pensé que esto les ayudaría. De eso se trata, hermano. No es venir a dar un discurso solamente, sino que eso les ayudaría a entender cómo todas las cosas antiguas sucedieron como ejemplo para nosotros. Amén. ¿Ha visto usted los cultos? ¿Ha visto? Estando en la casa, así pone el culto pasado. Cuando se ve, ¿cómo se ve? ¿Le parece bien lo que hace? Es increíble, hermano, puede haber un culto entero y alguien ni siquiera levanta la mano. Ni para decir aquí estoy. Y después venimos a adorar. Hay una contradicción. A veces uno ve, no sé si le ha pasado a usted, pero uno ve el culto y dice, ¿cómo que no lo están disfrutando? Siente la impresión que está forzado eso. O sea, la impresión. Yo lo veo, aparte que en el video se ven de espalda. Pero la impresión es como que no lo están disfrutando. Es como que estamos cumpliendo con el rito. Podemos estar cantando Sublime Gracia, pero no hay una identificación con lo que estamos cantando. Podemos estar cantando, no sé, que fuimos predestinados y todo aquello, pero no hay una identificación con eso. Es simplemente la letra. Entonces, hay un lugar donde encontrarse. Y nuevamente, o sea, venir a este lugar. Nuestra vida, hermano Branham nos enseñó, la Biblia enseña
Que un creyente no para un culto, sino que su vida es una adoración. La vida cristiana, conducta, orden y doctrina, en la primera parte, dice el hermano Branham cuando él está hablando de que le gusta mucho cómo es la iglesia, ¿verdad? Como espiritual. Y él dice, cuando digo espiritual, no digo que sea la que danza más, la que habla más en lengua, sino es la calidad del espíritu que está aquí, dice. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que es? Él dice, una vida cristiana es vivir todo el tiempo. Amén. El culto no termina cuando nos vamos, sino que el culto sigue en la persona. Oh, que Dios nos ayude, amado hermano. Amén. Porque nuevamente, ¿a qué vinimos? O sea, tenemos que encontrar respuesta a lo que nos está haciendo falta. Yo quiero mejorar. ¿Para qué? ¿La mejora para quién es? ¿Para que no hablen más de mí? ¿Para que mi marido deje de presionarme? ¿Para que mi esposa deje de presionarme? ¿O vengo a mejorar porque necesito a Dios? Vengo a mejorar porque me di cuenta de algo que está mal en mí y que solo no he podido dejar. Solo no puedo soltarlo, lo suelto y vuelve, lo suelto y vuelve. Pero Dios prometió que Él podía cortarlo y alejarlo, separarlo completamente de mí. Oh, que Dios nos ayude, amén. Entonces, claro, tenemos que venir con un propósito, debemos venir de una manera y, por supuesto, al estar aquí, hacer lo que Dios dice. Entonces, ahora encontramos que Dios tenía una manera de hacer las cosas, pero David, solo siendo bendecido por Dios como lo que había sido, y llegó a ser rey, él simplemente pensó que haría algo para Dios de todas maneras, y él nunca lo hizo en la forma correcta, ¿verdad? Sí, Dios había bendecido a David desde pequeñito, ¿se acuerda usted? Cuando él tocaba el arpa, cuando él cuidaba las ovejas, Dios ahí lo había bendecido. Había sido un niño que había sido tocado por la mano de Dios. Amén, tan importante, era un muchachito que con su cántico, ¿se acuerda que su cántico hacía que los demonios de Saúl retrocedieran? O sea, incluso tenía un efecto en el área espiritual. Pero no solo eso, se enfrentó frente al gigante. Derrotó montones de ejércitos. La gente llegó a cantar, Saúl mató a 1000 y David a 10,000, ¿se acuerdan? Que fue lo que trajo el celo en Saúl. O sea, había sido bendecido en todo. Amén. Los que estaban con David, incluso cuando él andaba perseguido. Amén. Los que estaban con David eran bendecidos, aún andando de cueva en cueva. En verdad era un hombre bendecido. Había sido pequeñito, bendecido en casa, bendecido de su padre, bendecido del pueblo. Dios había dicho que era como su propio corazón. Entonces, si tengo todos estos pergaminos y se me ocurre traer el arca, está bien. Tiene que estar bien si Dios me ha bendecido toda la vida. Y a mí se me ocurre ahora hacerlo. ¿A quién más se le había ocurrido? A nadie. A mí se me ocurrió, ¿por qué? Porque él era como el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hacía David? Nosotros siempre hacemos lo que Dios pide. Amén. David tenía una voluntad de hacer más que eso. Amén. Entonces, David pensó, bueno, si Dios me ha bendecido en todo, esta es una buena idea. ¿Es una buena idea? Genial. Genial. Desde que el pueblo de Israel había atravesado el Jordán, de que ellos habían conquistado la tierra, el arca estaba en carpas. Desde que ellos habían venido, el arca había estado en tiendas. Y ahora David estaba en un palacio. Y si David estaba en un palacio, ¿por qué el arca iba a estar en tiendas? Oh, que Dios nos ayude, hermano. Yo quiero que usted se fije en estos detalles, hermano. Porque yo he escuchado, bueno, no acá, pero uno escucha gente que se creen los regalones de Dios, porque yo le pido a Dios, me lo da enseguida.
Todavía ni pido cuando Dios ya me lo da. Y así mismo es como se van por el lado. Entonces, ¿dónde está el problema? Que por muy buena intención, aunque David era muy bendecido, aunque en todo lo que hacía la mano de Dios lo prosperaba, nos fijamos que Dios revela su palabra en su propio tiempo predestinado. Amén. Esa es una gran verdad para nosotros. Dios revela su palabra en su propio tiempo predestinado. Ahora, ¿cómo podría Martín Lutero haber conocido acerca del mensaje de hoy? ¿Verdad? ¿Cómo podría haber conocido este mensaje? No. ¿Cómo podrían los presbiterianos, cómo podría Martín o la Iglesia Católica conocer el mensaje de Martín Lutero? ¿Cómo podría Wesley haber conocido el mensaje de Lutero? ¿Cómo podría Wesley haber conocido el mensaje pentecostal? ¿O cómo podrían los pentecostales conocer este mensaje? ¿Ven? Él lo revela en sus tiempos porque es una semilla. Y mientras crece y madura, él mismo se revela. Amén. Como el calor del sol para abrirla, cuando está tierno y joven, la saca de la tierra, la semilla luego le da sus hojas, en otra etapa del sol, ¿verdad? Y el sol caliente la mataría si es la semilla de maduración o el tiempo de maduración. Así que él regula el sol, regula la naturaleza para que cuadre con su palabra. Entonces, así como lo hace la naturaleza, él regula la iglesia predestinada a la novia para que cuadre con el tiempo en que ellos están viviendo. Aún la naturaleza misma nos dice hoy, mientras vemos las naciones desbaratándose, la tierra hundiéndose, la escritura en la pared, vemos a la iglesia y al Estado en lo que él está. Vemos a la novia y el estado en que ella está. Y sabemos por medio de la naturaleza que la iglesia está preparándose para partir. ¡Qué glorioso tiempo! Es un tiempo que todos los profetas anhelaron ver esta hora. Ahora, él revela su palabra solo en su tiempo. Martín Lutero leyó la misma Biblia que nosotros leímos. Wesley leyó la misma Biblia que Martín Lutero leyó. Los pentecostales leen la misma Biblia que nosotros leemos. Hermanos, Jesús leyó la misma Biblia que los fariseos leyeron. Pero ellos tenían, tratando de conservar el maíz en una primera etapa, cuando estaba madurando, ellos fallan en ver su hora. Amén. Ahora David ha hecho la misma cosa aquí. Amén. Dios revela esta palabra en el tiempo y a quien Él escoge revelársela. Amén. Hermanos, si nosotros entendiéramos la dimensión de eso. Amén. Hay personas que usted les puede hablar del profeta y lo tratan de loco inmediatamente. Ah, están locos. Amén. Ándate para otro lado. ¿Qué herejía es esa? ¿A qué secta perteneces? Amén. Mire, qué herejía hablando en contra de la Trinidad, hablando en contra del bautismo. Es una verdad que no todos pueden creer. Algunos simplemente nacieron aquí y lo creen porque nacieron aquí. No saben la batalla que hay afuera por implantar otra verdad. Dios revela esta palabra en el tiempo y a quien Él escoge revelársela. Dios escoge a quien se la revela. Él escogió eso desde antes de la fundación del mundo. Todos sus hechos fueron conocidos de antemano por Él, escondidos del hombre. Él solo los revela como Él desea, en su tiempo escogido, su persona escogida. Él nunca escogió un grupo o alguna secta. Es una persona escogida. Una persona escogida como Él lo hace. Ahora, ¿quién es el que se atrevería a corregirlo y decir, ahora Señor, tú cometiste un error en poner a este hombre en el ministerio, a este hombre
que no cree como nosotros creemos? ¿Quién va a decirle a Dios que Él está errado en eso? Y es lo que dice el profeta, dice, se necesitaría a alguien que es un poquito más delincuente de lo que yo soy, dice. Se necesita a alguien que sea un poquito más delincuente que lo que yo soy para decirle a Él eso. Él sabe lo que le está haciendo. Él sabe a quién escoge y a quién no escoge. ¿Qué hacer y cuándo hacerlo? No importa cuánto pensamos que una cierta persona está capacitada para llevar a cabo cierto trabajo. Dios sabe quién está capacitado para el tiempo y para la sazón. O el tiempo correcto para hacerlo. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, esto nos dijo el hermano Amel hace tiempo atrás, que nosotros debemos estar preparados en el tiempo que Dios quiera usarnos. No nos preparamos simplemente, sino que Dios sabe el tiempo, pero nosotros como vasos de Dios, como vasos santificados, como vasos preparados, debemos estar listos para el tiempo en que Dios quiera usarnos. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Y el real y verdadero cristiano, y el real y verdadero creyente en Dios, espera estas cosas en el Señor, esperen en su ministerio. Si ustedes sienten un llamado, estén seguros que es de Dios, estén seguros que está correcto, estén seguros que es oportuno lo que ustedes están diciendo. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán con alas como un águila, correrán y no se cansarán. Si caminan, no se fatigarán. Fíjense en David, el rey de Israel recién ungido. Samuel derramó el aceite sobre él y él fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Y David recibió esta revelación para traer el arca del Señor hasta la ciudad de David. Ahora no hay nada malo, pero ¿ven ustedes? David lo hizo mal. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos aquí, hermanos, para que en nuestra vida aprendamos a confiar y a buscar la voluntad del Señor. Hermano Branham dice, aquí él lo he dicho ya, mucho es lo que estamos viendo, pero el diablo se va a jugar, cuando Dios le dice que sí, el diablo se va a jugar para que usted crea que no. Y cuando Dios le dice que no, el diablo se la va a jugar para que usted crea que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí es donde el hermano Branham nos dice, está la palabra. O sea, si Dios dice algo que no, no y no. Y Él lo reafirma. Y Él pone consecuencias sobre eso. Y en no y no y no, no va a venir luego a darle permiso a alguien para que lo haga. No importa los sueños, no importa que Él le profetice, no importa la intención, no importa la circunstancia, Dios ya lo desechó. Ahora, parece que si un hombre como ese recibiera una revelación, un gran hombre como el rey escogido por Dios, el rey más grande que haya vivido en la tierra aparte de Cristo, yo creo que fue David, porque Cristo es el hijo de David. Ahora el hombre más grande, recién ungido, viniendo de la misma presencia de Dios, recibió una revelación de hacer algo para Dios y quería hacerlo para Dios, pero la revelación estaba errada. Ahora, esa era una gran cosa. Tratará con nuestro tiempo que la revelación estaba errada. Tratará con nuestro tema, ¿cómo? Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser llamado a hacerlo. Amén. ¿Qué es lo que decía el apóstol Juan? ¿Qué decía Pedro? ¿Qué decía Judas de toda esta gente? Se hayan apropiado de ministerios y estaban andando como que eran alguien. ¿Pero qué estaban haciendo? Sacándolos fuera de la palabra. ¿Y qué nos dijo el hermano Branham? Falsos cristos. Que lo que eran falsos ungidos, con señales.
pero falsos. Fíjense, David recibió la revelación y fíjense, no fue el profeta Natanael el que recibió la revelación, fue David el rey el que recibió la revelación. Tampoco Natanael fue consultado al respecto. Él nunca le preguntó a Natanael. Pero vieron ustedes que aquí en Primera de Crónicas que él consultó con capitanes de millar y capitanes de centenas. Él nunca consultó a Natanael, él consultó a la gente, consultó incluso a los teólogos de ese día, a los escribas, a los teólogos. David consultó primero, dijo, si esto es la voluntad de Dios, vayamos y traigamos el arca del pacto de nuestro Dios dentro de la ciudad y consultemos a Dios antes de que hagamos estas cosas. Pero dijo, en los días de Saúl ellos dejaron de consultar a Dios por medio del arca, o sea, el Urim y el Tumim. Ellos dejaron de hacer eso. David dijo, ahora regresemos a Dios. Qué maravilloso encabezamiento. Amén. El arca está ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a traer porque es tiempo como iglesia, es tiempo como creyentes, como grupo, como nación, dijo David, de regresar a Dios. ¿No era correcto eso? ¿No estaba bien en lo que él estaba planteando? Ahora regresemos a Dios todos nosotros, regresemos a la cosa correcta, vayamos y tomemos el arca y traigámosla aquí, traigamos la presencia de Dios. En otras palabras, a la ciudad, tengamos un avivamiento, traigamos a la gente de nuevo. Pero él recibió la revelación, la cual parecía ser buena, pero no era la voluntad de Dios. En lugar de preguntarle a la gente, a la cual debió haberle preguntado, él consultó con sus capitanes, porque él acababa de llegar a ser rey y él siguió esa línea de pensamiento que sus capitanes principales y sus grandes hombres. Entonces, él entró a la iglesia nominal y preguntó si ellos podían tener el avivamiento. Los sacerdotes, los escribas, los capitanes de millares, los capitanes de centenas. Y él los consultó a ellos. ¿Es esta la voluntad del Señor? Y ellos dijeron que lo era. Pero ven ustedes, él falló en preguntarle al recurso principal por medio del cual Dios siempre trata. ¿Ven? Él falló en obtenerlo. Ahora nuevamente, su intención era buena. Su motivo era bueno. Su objetivo era bueno. Y para traer un avivamiento a la ciudad, traer a la gente de nuevo a Dios. Pero él nunca consultó con la forma de Dios, con la forma que Dios le dijo que lo hicieran. ¿Ven? Aún toda la gente estuvo de acuerdo. Esto, hermano, todo el mundo, toda la gente, el pueblo entero. No hubo uno que dijera, así no. Toda la gente estuvo de acuerdo, los sacerdotes y el rey estaba correcto. Ellos necesitaban el arca de nuevo en la ciudad. Ahora ellos necesitaban la presencia de Dios. Ellos necesitaban un avivamiento. Pero Dios no había prometido revelar su palabra en su tiempo a la gente. Él nunca prometió revelársela al rey en el tiempo. Dios no cambia ni un poquito. Él no prometió hacer eso. Entonces, dice el hermano Orana, ponga atención a estos detalles, no importa cuán sincero y qué buenos motivos y qué buenos objetivos y cómo la gente quiere esas cosas y ven la necesidad de ello. Hay una voluntad de Dios que tiene que llevarse a cabo en estas cosas. Esto es lo que yo quiero remachar, dice el hermano. Esto es lo que yo quiero remachar bien, porque quiero hacer esto de tal manera que ustedes tienen que verlo si el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si esa es la razón de que estén tratando tanto tiempo aquí, no quitándoles el tiempo a ustedes en el teléfono, en la conexión. Pero yo quiero que lo vean. Si se les acaba el tiempo, después consigan la cinta. No importa cuánto se necesite, cuánto todos estén de acuerdo que se necesita. Cuanto sea esa la verdad, todavía hay una que averiguar, todavía hay una cosa que averiguar, y eso es
la voluntad de Dios. Todavía hay una cosa que averiguar, y esa es la voluntad de Dios. Ahora, Él nunca prometió que Él revelaría su secreto a sus reyes. Él revelaría su secreto a su pueblo. Algo como en el tiempo de Micaías, el hijo de Ilma. ¿Se acuerda de esa historia? Si usted va a Primera de Reyes, el último capítulo, capítulo 22. Amén, usted va a encontrar la historia completa allí. Había en los días de Micaías, él era un hombre pobre y él también tenía una familia pobre. Pero Acab, rey de Israel, como una nación que estaba bajo Dios, él había apartado una escuela y había traído profetas seleccionados, escogidos con sumo cuidado, y tenía 400 profetas de ellos en una escuela. Y ellos eran grandes hombres, no eran simplemente falsos profetas, ellos eran profetas hebreos, hombres genuinos. Y ellos consultaban al Señor por medio de estos hombres, y ellos profetizaban. Pero ven ustedes, cuando la verdadera confrontación llegó, cada uno de ellos estaban fuera de la palabra y fuera de la voluntad de Dios. Amén. Porque Josafat, los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, acá por un lado como rey y Josafat por el otro, ¿verdad? Porque Josafat descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey Acab, y ellos se pusieron sus vestiduras y se sentaron fuera a las puertas y trajeron a los profetas ante ellos. Primero Acab dijo, mire usted, nuevamente, todo correcto. Acab dijo, tenemos un lugar aquí en Ramot de Galaad que en realidad nos pertenece. Un tremendo pedazo de tierra fértil allí, ¿verdad? Que nos pertenece. Ahora eso es así, dice el Señor, porque era la heredad que a través de Josué se les había repartido a ellos. ¿Verdad? Josué la repartió, es la herencia de ustedes. Y ahora viene acá y dice, hay un pedazo de terreno aquí en Ramot de Galaad que nos pertenece. Y eso es así, dice el Señor. Josué la dividió para el pueblo y les dio eso a ellos. Pero los filisteos han tomado control de ella. O sea, esa tierra que es de la mejor es nuestra, y los filisteos están ahí aprovechándola. Y dijeron, aquí nuestros hijos necesitan pan y no tenemos suficiente tierra en la cual cultivar pan. Y nuestro enemigo, los filisteos, alimentan a sus hijos, los paganos, de la misma tierra que Jehová Dios nos dio. Eso es muy cierto. Dijo, aquí nosotros, el pueblo de Dios, estamos aquí con nuestros hijos necesitados, y nuestros enemigos alimentan a sus hijos de la tierra a la cual Dios nos llamó de Egipto y nos la dio. Eso levantaría un teólogo, ¿verdad? ¿No es así? Él dijo entonces, subiremos y tomaremos nuestra tierra que Dios nos dio. ¿Está correcto eso? Está en la línea, ¿verdad? Josafat dijo, sí, yo te ayudaré, el rey, ¿verdad? Somos hermanos. Tú estás en Judá y yo estoy en Jerusalén. O era viceversa, creo yo, dice. ¿Verdad? Josafat, sin embargo, Josafat era un buen hombre, un rey, un hombre justo que amaba al Señor. Acab era un creyente tibio. Así que ellos lo trajeron y Josafat dijo, escuchen, consultemos al Señor primero. Tenemos que darnos cuenta acerca de esto, ¿ven? Si David hubiera hecho lo que Josafat hizo. Él dijo, no deberíamos hacer esto. Y rápidamente, siendo un israelita, Acab dijo, ciertamente, yo tengo 400 hebreos, como lo somos nosotros, profetas hebreos de nuestra propia organización, y yo les consultaré a ellos, ellos son profetas. ¿Ven ustedes? Ustedes dicen, eso me hace tropezar, hermano Branham, ¿un profeta? Oh, sí. Había uno en el tiempo de Jeremías, quien dijo que ellos solo estarían allá 2 años. Y el Señor le dijo a Jeremías que serían 70. Se puso un yugo alrededor de su cuello y el profeta lo quebró. Ananías, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que le sucedió a él. Oh, sí.
ustedes tienen que quedarse con la palabra. Amén. Cuando Jeremías había dicho, son 70 los años de cautiverio, Ananías dijo que no. Jeremías hizo un yugo, dijo, así van a andar ustedes. Y Ananías vino y le rompió el yugo. Y dijo, así, eso es mentira. Le dijo, no son 70, son 2 años. Por supuesto que la gente le creyó el que traía una profecía mejor al oído. Pero cuando aquel debate hubo, la escritura es clara. Amén. Y es lo que está en contra de todos los pseudos profetas de hoy. Amén. Amén. Jeremías dijo amén. Sea como tú lo has dicho. Yo quiero que sean 2 años. Pero si Jehová habló por mí, que tú mueras. Y si Jehová habló por ti, que yo muera. Y en el año murió el falso. Así es, Señor, es verdad. La escritura es clara. Al profeta que Dios le hablare, si esa profecía se cumple, es verdadero. Si no se cumple, falso. Pero nosotros hoy día hemos tenido todo tipo de profetas, hermanos, en el mensaje incluso. Especialmente cuando fue el movimiento de los truenos, ahí aparecieron un montón, profetizando un montón de cosas, nunca se cumplieron. ¿Cómo se da vuelta la página, hermano? Amén. Por ahí aparece alguien diciendo, yo te profetizo que tú vas a tener un hijo. Y después no lo tuvo. Es que no tuvo fe por eso. ¿En serio? En eso dependía la profecía de Dios. Bueno, Dios lo dijo así de sencillo. El profeta, ¿qué es lo que hace? Profetiza. Se cumple, es profeta verdadero. Profeta profetiza. No se cumple, es falso. Nunca más lo oigan. Nunca más profetice. Por eso que el hermano Branham, cuando le preguntaba al hermano Branham, ¿y qué me dice? Yo ya le conté el sueño. ¿Qué? Y el hermano Branham decía, no tengo ninguna respuesta. 2 meses después, hermano Branham, ¿y el sueño? No tengo respuesta, hermano. Pero dígame lo que le parece, al menos. Entonces le digo, si le digo lo que le parece, lo que me parece, y después no es, usted nunca más va a tener confianza en lo que yo vaya a decir. Correcto, Padre, amén. Así de riguroso era el hermano, ¿verdad? Así que estos profetas ahora, estos 400, subieron y profetizaron y dijeron, sube, el Señor está contigo. Y uno de ellos, yo creo que, olvidé su nombre, era el jefe de estos profetas, Sedequías, creo que era. Él se puso 2 cuernos de hierro y dijo, así dice el Señor. Se puso los cuernos, ¿verdad? Y por medio de esto, ahora este hombre era sincero. Amén. ¿Qué le dijo el profeta? Con estos cuernos tú acornearás a tu enemigo totalmente de regreso a sus tierras y tomarás lo que le pertenece a Dios. Es dado a ti. Yo no creo que él era un hipócrita, hermano. Yo no creo. Mire, escuche lo que dice el profeta de este profeta. Yo no creo que él era un hipócrita. Yo creo que él era un buen hombre. Yo creo que todos esos profetas eran buenos. Se dice, profeta, sí, recuerden, el mismo hombre que consintió en matar a Jesucristo profetizó, porque era su oficio, él era el sumo sacerdote ese año. Y siendo que él tenía ese oficio y ocupaba ese oficio, el Espíritu de Dios vino a él, eso no quería decir que él era salvo, ni nada al respecto, y él profetizó Caifás, porque era su oficio el que lo hizo. Amén. Y estos profetas, siendo profetas de oficio, profetizaron y el Espíritu de Dios vino sobre ellos, hombres con dones del Espíritu. Yo me doy cuenta que le estoy hablando a un 99% de pentecostales, dice el hermano. Pero el hombre, muchas veces, un hombre, Dios puede lidiar con ellos, darle un don y la gente pondrá presión en esas personas si no son perfectamente llamados y enviados por Dios.
Él causará que ese hombre o mujer diga algo que no es su voluntad, porque la gente constriñe al hacerlo. Como tuve que llamarle la atención a nuestro pastorcito aquí sobre eso, aquí afuera en el bosque una mañana, ¿ven? Como a las 3 de la mañana. Dijo, ve, dile al hermano Neville, yo vine a usted, ¿no es así, hermano Neville? Todo el mundo, hermano Neville, profetice sobre mí, dígame esto, aquello, lo otro. Usted sabe que el hermano Neville tenía ese don de profecía también, ¿verdad? Y la gente, ya que no está el hermano Branham, bueno, hágalo usted, ¿verdad? Y la presión sobre él. Y tuve que llamarlo, dice el hermano Branham. Entonces dice, y todo el hermano Neville, profetice sobre mí, dígame esto y aquello. ¿Ven? Ustedes lo tenían diciendo cosas entonces que no sucedían. Amén. Los que esperan para averiguar lo que el Señor quiere hacer, ¿ven? Así que estos hombres lo vieron en un sentido natural, que lo que era nos pertenece. Pero ven ustedes, ellos no encontraron la palabra y la voluntad de Dios. Entonces Micaías, ¿verdad?, descendió y él tuvo una visión. Amén. Amén, hermano. Como dijimos al principio, Dios no lo manda a usted a una calle ciega a que tropiece y luego culparlo por tropezar. No, Señor. No. Él lo manda a usted sabiendo a lo que usted va a ir. Amén. Dios mandó a Moisés, pero primero lo capacitó y le dijo lo que iba a pasar. Amén. Y así lo hace Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hizo? Así que estos hombres lo vieron en un sentido natural, nos pertenece, pero ven ustedes, ellos no encontraron la palabra y la voluntad de Dios. Entonces Micaías descendió y él tuvo una visión. Un profeta contra 400. Micaías tuvo una visión y él examinó primero. ¿Se fijan? Él dijo, espera, dame esta noche, déjame averiguar y mañana quizás pueda responderte. Él no tuvo un rápido así, dice el Señor, como estando de acuerdo con los otros profetas. Él dijo, yo solo diré lo que Dios me hablare. Amén. Y al siguiente día nos damos cuenta, Dios le dijo lo que iba a suceder. Hermano, qué terrible. Ahí habían 400 profetas. 400 profetas. Amén. Y todos diciendo, vas a ser bendecido, sube, la tierra es nuestra. Y ellos ya estaban celebrando la victoria. Amén. Y aquí viene Micaías, toda la congregación alabando y glorificando porque la tierra ya es de ellos. Micaías, ahora habla tú. Y Micaías tiene que decir todo lo contrario. Yo les dije que le iba a decir lo que Dios me dijera. ¿Y qué te dijo? Me dijo que si van a esta guerra, mañana Israel estará como ovejas sin pastor. Al siguiente día nos damos cuenta, Dios le dijo lo que iba a suceder y fue totalmente contrario a los otros. Toda la escuela era contraria y uno de ellos se acercó y lo golpeó en la cara. Amén. Lo golpeó, le dio una bofetada, ¿verdad? Por ello. Pero ven, él esperó. Entonces, cuando él hizo eso, él comparó su profecía, su visión con la palabra escrita y cuadraba exactamente con la palabra. ¿Cuál era la palabra? Dios había maldecido a Acab por todas las injusticias, por todo lo que él ya había hecho. Dios ya había maldecido a Acab. No había forma de bendecir lo que Dios ya había maldecido. Israel a través de Acab había venido en batallas de victoria. Había venido en batallas de victoria, pero antes de esto se había enredado con la viña esa que quiso tomar, ¿se acuerda? Y cómo él fue y se la robó, mató al hombre para quedarse con él. Así un rey perverso como ese, al que Elías le había dicho que iba a morir y que los perros iban a lamer su sangre. Entonces no podían 400 profetas a un hombre que Dios ya había maldecido profetizarle gloria y honra. Aunque la tierra era de ellos, es verdad. Aunque el enemigo la estaba poseyendo, era verdad. Amén. Pero si Dios iba a hacer algo, no lo iba a hacer por mano de un hombre que ya
estaba en esa condición. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Micaías dijo, yo anoche le pregunté al Señor y vi una visión. Y estaba Dios con su corte de ángeles y dijo, ¿a quién enviaré para que la profecía de Elías, para que la palabra se cumpla? Y la Biblia dice que desde abajo vino un espíritu de mentira y dijo, yo seré mentira en boca de sus profetas. Amén, es cierto. La pura verdad. Por eso dice entonces, cuando él hizo eso, él comparó su profecía, su visión con la palabra. No era el afán de ser distinto. No, es que yo soy distinto, no soy como los demás. No tenía que ver con eso. No era el afán de ser distinto. Amén. Sino que era en verdad la palabra que Dios había guardado para ese momento. Cuando alguien dice que ellos tienen una revelación para bautizar gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es contrario a la palabra. Ninguno del resto de ellos lo hizo alguna vez. No hay una parte en la Biblia, no hay ni un versículo que lo diga. Cuando ellos dicen que nosotros vamos a pararnos y hacer esto, aquello y lo otro y demás, eso es contrario a la palabra. Cuando ellos dicen que ellos no creen la simiente de la serpiente, eso es contrario a la palabra. Todas estas otras cosas, eso es contrario a la palabra. Tienen que cuadrar con la palabra y tienen que cuadrar en el tiempo. Ahora, si tan solo David hubiera hecho eso, hermano. El arca iba a venir, pero no en ese tiempo. No había lugar para ella. Fíjense ahora, cuando ellos fueron a traer el arca, todos los dignatarios dijeron, esa es la cosa que hay que hacer, David, gloria a Dios, necesitamos un avivamiento. Eso fue un verdaderamente Pentecostés hoy en día, bautistas, presbiterianos, David, tú eres nuestro rey, todos, el capitán fulano de tal, el alcalde fulano de tal, el general fulano de tal, estarán en tu reunión, pues ellos dicen que esa es exactamente la cosa que hay que hacer. David, tú tienes a todo el país contigo. Eso es lo que pasa hoy en día. Yo no quiero el país, yo quiero a Dios. Yo quiero a Dios, y si no hay nadie más que se pare. David tenía todos los capitanes, él tenía toda la cooperación con las fuerzas militares, él tenía cooperación con todas las denominaciones, con todos los teólogos, con todos los que estaban de acuerdo con él, también Acab y los otros en la Escritura, pero él no tenía a Dios, porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. Yo espero que nosotros, que ustedes, dice el hermano Arana, que nosotros podamos captar eso. Hermano, cuando la Escritura es clara en cosas que Dios aborrece, nosotros no podemos esperar que luego Dios se glorifique. En cosas tan sencillas como las que hemos hablado tantas veces durante este tiempo, donde hemos visto los errores en las cartas, los errores de las iglesias. ¿Usted se dio cuenta que todas las iglesias tenían problemas? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Verdad? Si le preguntáramos a Pablo, ¿a cuál iglesia me manda? En esta son demasiados niños, en esta, y uno empezaría a decir, todos los problemas que tenía, ¿a cuál nos mandas, Pablo? Pero todos estaban batallando por la fe. Todos necesitaban. Y es tiempo de que nosotros vengamos a eso. No podemos seguir peleando con una muralla, hermano. No podemos seguir peleando con una muralla cuando estamos dando en contra de la palabra. No importa lo que hagamos, no importa nuestra honestidad, nuestra sinceridad, nada de eso importa. Lo que importa es que nos demos cuenta que debemos volver a la voluntad de Dios. Si bien es cierto, como lo dijimos al principio, David venía en toda esta algarabía, venía en todo esto, pero al final, como siempre, su pregunta fue la correcta. Entonces, ¿cómo hemos de traer el arca? Entonces, Señor, ¿cómo tengo que hacer? No me ha resultado así, no me ha resultado así.
Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo, Señor? De eso se trata, hermano. Porque si no, simplemente vamos a estar malgastando nuestro tiempo. Queremos ser buenos cristianos, pero no llegamos a ser buenos esposos. No llegamos a ser buenas esposas. No llegamos a ser buenos hijos. Pensando que podemos ser buenos cristianos sin ser buenos esposos. Buenas esposas, queremos llegar a ser buenas cristianas sin ser buenas esposas. No cuadra. No se cumple la palabra rompiéndola. Entonces pero yo encuentro que Dios me está bendiciendo, porque cuando yo hago las cosas, Dios me bendice. Cuando las hace el viejo, todo sale mal. Algo está mal, sin lugar a dudas. Pero Dios no es contrario a su palabra. Es tiempo de que la novia esté preparándose. Nuestra honestidad, sinceridad, usted se da cuenta, nuestras emociones no sirven. Lo que sirven es hacerle la voluntad de Dios. Estamos en un tiempo de novia, prepárate. Estamos en un tiempo de novia, ¿qué estás haciendo? Cada hora del día. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a dejar esta primera parte aquí. El domingo seguramente haremos un poco más, avanzaremos un poco más. Y seguramente detallaremos algunas cosas más, como hizo el hermano Branham, remachar, para que entendamos, amén, lo que en verdad Dios quiere de nosotros. Le voy a invitar a que estemos orando. Gloria a Dios. Bondadoso, Señor. Bondadoso, Padre. Bendito sea su santo nombre, Señor. En cuantas de las cosas a diario, Señor, venimos aquí, sí, estamos en la iglesia. Pero cuántas de las cosas a diario simplemente la hacemos porque nos gusta, porque queremos. Pero ni siquiera consideramos si es de la voluntad de Dios. Incluso a veces sabiendo que eso pudiera estar errado. Nuestro carácter, Señor. Pedro le dijo a Ananías, luego a Zafira, ¿por qué? ¿Por qué dejaron que el diablo le hablara al corazón? ¿Por qué permitieron eso? Su siervo nos dijo que esos días debían volverse a repetir. ¿Dónde? En un pueblo en verdad consagrado, en un pueblo en verdad que busca. En un pueblo que sabe cuál es su propósito. Lo dijimos día atrás y lo sabemos. Nos permite casarnos, tener hijos, tener sobrinos, tener nietos, rodearnos de gente que amamos.
Pero el propósito del cristiano es vivir para Cristo. Yo he nacido para adorar al Cordero. Una vida de adoración, dijo su siervo, es una vida consagrada. ¿Cómo logramos una vida de adoración? ¿Cómo logramos esa vida? Una vida de adoración es una vida consagrada, fue lo que él dijo. Señor, cuánto lo necesitamos, Padre. Permítanos ser tierra fértil ahora, donde la palabra sea sembrada, Señor. Sabemos que el propósito del diablo, la razón del diablo, es hacernos creer cuando sí, que no, y cuando no, que sí. Pero nosotros queremos, Señor, hacer su voluntad, Padre. Queremos que por sobre nuestros deseos, queremos que por sobre nuestra propia voluntad sea la suya, Señor. Bendíganos, Señor. Bendito Señor. Bendiga a su pueblo, cada hermano. Nuestros hermanos que están en línea, especialmente Concepción, bendito Dios. Ayúdelos, Padre. Nuestros hermanos, Señor, que están en diferentes lugares. Alguno que en algún momento pueda llegar a oír esto, Señor. Si usted puede hablar al corazón de alguno. Si alguno puede ser llamado, Señor. Si alguno puede encontrar en esta lectura, Padre, querido Señor, su gracia, su misericordia sea mostrándose, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Hable al corazón de cada uno, restaure, sane, bendito Dios. Aumente la fe de los hijos. Jesucristo sigue siendo el mismo. El gran sanador está aquí, Padre. Sane el corazón de los hijos, sane el cuerpo de los hijos. Restaure la fuerza, Señor. Ayúdelos, Padre, nuestra hermana Alejandra, nuestra hermana Jimena, Señor. Ayúdelas. Restaure su salud, bendito Dios. Obre en misericordia. Que esa fe sea desafiada, Señor. Sea desafiada a creer, Padre. Lo pedimos, Padre. Y cada uno, bendito Dios, que ha estado oyendo, que quiere creer, Padre. Así como lo empezó diciendo su siervo al principio del folleto, con respecto a aquellas personas que oyeron un diagnóstico real, un diagnóstico verdadero. El doctor miró, vio la radiografía, vio los estudios y dijo, esto es determinante. Pero aquellas personas dijeron, todavía vamos a clamar a Dios. Y usted, Padre, lleno de misericordia, lo hizo. Obró. Y sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Querido Señor, bendiga a su pueblo, bendiga a los hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Gloria al Señor. Santo es su nombre, Padre. Alabanza sean dadas, Señor. Su nombre sea glorificado.